Que este Santo Espíritu venga sobre todos tus hijos acá este día, Dios, para buscar más de ti y para buscar más de tu corazón, Señor. Porque queremos conocerte, Padre, cada día más, Dios, y queremos tener tu corazón en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El año pasado, cuando me invitaron a enseñar a la conferencia de pastores y líderes en noviembre, me tocó el tema de la Trinidad de Dios. Y cuando me llega ese tema de la Trinidad de Dios, yo estaba muy nervioso y casi fue un dolor de cabeza porque dije un tema tan amplio, dije, ¿qué voy a hacer? Y era como un problema al principio, muy amplio. Y ahora, cuando Ricky me invita a enseñar y me da el tema, que es, recuerda lo que hice por ti, me fascinó el tema. ¿Y por qué es? El énfasis es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es algo que Dios ha puesto en mi corazón estos últimos años, de enfatizar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y lo que Cristo ha hecho por nosotros es la gracia de Dios sobre nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. Y quizá a los hermanos de mi iglesia quizá los tengo aburridos domingo a domingo, miércoles a miércoles, porque puede estar en cualquier parte de la Escritura y termina hablando de la gracia de Dios, ¿ya? Y de cómo nosotros debemos responder a la gracia de Dios en agradecimiento. Y pienso que el tema de la Biblia es eso, el tema de toda la Biblia, lo que Dios hace por la humanidad. Y me encantó el capítulo que me dio Ricky, que es Filipenses capítulo 2, verso 5, por favor, si lo buscan. Y lo vamos a leer. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, encontramos acá en estos versos del 5 al 8 la humillación de Cristo, lo que Él hace. Y dice el verso 5 que debe haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Una de las cosas esenciales y principales, mejor decirlo, lo principal y lo esencial, es que Jesús es Dios Todopoderoso. Es un tema que también enseñamos constantemente. Y hablar de que Jesús es Dios Todopoderoso, porque aquí la Escritura dice igual a Dios, entendemos que en Él descansa toda la vida, toda la creación y toda nuestra vida personal. No solamente en un buen hombre, no solamente en un buen profeta, sino que Jesús es Dios. Tenemos textos que nos hablan de esto, acerca de que Jesús es Dios. Tenemos, por ejemplo, a ver si recuerdo el texto acá, que lo anoté hace poquito. A ver, se me perdió. San Juan 5, verso 18, si no lo buscas yo te lo leo.
Dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos querían matarle porque él se hacía igual a Dios. Ojo con eso. San Juan 5:18. Los judíos lo entendieron bien. El mismo San Juan, el capítulo 10, el verso 33, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, hay muchos versos más que hablan de la divinidad de Jesús. Muchas escrituras que hablan de que Jesús es el Dios Todopoderoso. Nos vamos a quedar con estos dos. ¿Por qué me quedo con estos dos? Porque los judíos entendieron bien el mensaje de Jesús. Ojo con eso. Los judíos lo entendieron bien. Él dice que es Dios. No solamente los judíos están reconociendo que Jesús decía ser alguien como un profeta o un buen hombre. Ellos entendieron quién es este y por eso querían matarle. Cuando uno dice, si los judíos entendieron lo que Jesús quería decir, que es Dios, y uno dice, ¿qué pasa con los mormones? ¿Qué pasa con los testigos de Jehová que no entienden que Jesús es el Dios Todopoderoso? Y por eso nos llamamos cristianos, y por eso somos iglesias cristianas. Porque reconocemos la divinidad de Cristo. Y la divinidad de Cristo nos une. Y la divinidad de Cristo nos separa ¿de qué? De todas las sectas del mundo. Todas las religiones, disciplinas y sectas del mundo, algunas de ellas muy famosas, y también que hacen buenas obras, si no creen en la divinidad de Cristo, nos divide. Es una consecuencia. Porque nosotros reconocemos a este Jesús, no solo histórico, sino que lo reconocemos como Dios. Y hay muchísimas cosas que se dicen acerca de Jesús. Mucha gente lo reconoce como alguien histórico, sí, dividió la historia. Y como otros personajes más, y lo ponen similar, en el mismo estándar de otros profetas. Pero si no se reconoce a Jesús como Dios Todopoderoso, créeme que ha fallado. Entonces Jesús, siendo este Dios Todopoderoso, dice aquí la Escritura, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, siendo Dios. Mira, despojarse significa, viene a mi mente lo siguiente, es como un rey. A los reyes siempre los imaginamos en el trono, muy alto. Siempre imaginamos a los reyes. Reconozco que también viene a mi mente la imagen por las películas, los dibujos animados, una corona hermosa, un traje precioso, su bastón, todo. Y cuando dice aquí que Jesús se despojó a sí mismo para venir acá en forma humilde, viene a mi mente como un rey se saca la corona, deja su traje, deja su trono y se va por la calle caminando como cualquier otro siervo común y corriente donde nadie lo reconoce. Viene eso a mi mente. Y dice aquí, Jesús se despojó a sí mismo. Y dice el verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagina esto, tomó forma de siervo, como los hombres, como nosotros. Jesús deja ese estado de plena paz y tranquilidad, en el cual Él compartía la gloria con el Padre. Deja todo eso. Y viene a tomar un cuerpo como el nuestro, con debilidades, con dolores. Y aquí entra ya la problemática para muchas personas que dicen, bueno, si tuvo dolor, entonces no es Dios. No es el problema. Nosotros reconocemos a la Escritura, a Jesús, con todas las cualidades de un hombre. Se sometió a la tentación del pecado, pero ¿qué dice la Escritura? No pecó. Experimentó la tentación, pero no pecó. Para nosotros es difícil entender eso, porque nosotros experimentamos ambas cosas, tentación y pecado. Jesús no pecó. Jesús tenía cansancio. Recuerda eso, humano.
llegó a tener miedo, llegó a angustiarse, llegó a tener tristeza. ¿Recuerda cuando estaba en el huerto de Getsemaní? ¿Qué dice la Escritura ahí? Dice la Escritura que comenzó a tener mucha tristeza y mucha angustia. Su sudor, ¿cómo eran? Como gotas de sangre. Entonces experimentó ser débil en ese aspecto físicamente. ¿Cómo juntas toda esta parte humana de Jesucristo, semejante a nosotros, pero a la vez que Jesús es Dios Todopoderoso? Y cuando hablamos de Dios Todopoderoso, la palabra lo dice, todo lo puede. Este misterio, ambas cosas reunidas en un solo cuerpo. Desde ahí reconocemos la Escritura que Jesús es 100% humano y 100% Dios. No semidios, mitad y mitad. Yo no logro entender ese misterio. Ninguno de nosotros. Solo Dios mismo. Ese es Jesús. Entonces, dice acá que se despojó. Se hizo obediente a tal punto, su obediencia hasta la muerte de cruz. A tal punto. Fue una obediencia voluntaria. Él lo quiso hacer. Brotó de su corazón. La palabra dice que Jesús dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dice la Escritura. Entonces el despojarse y el humillarse, el venir acá al mundo con un cuerpo débil, brotó de su corazón, en obediencia de amor hacia su Padre. Es un misterio. ¿Cuántas personas o qué intelectual haría tal cosa? ¿Qué pensador haría tal cosa? Y Él viene a cumplir esta obra redentora en la cruz. Nuevamente, cuando se habla de la cruz de Cristo, tú puedes escuchar muchísimos comentarios de lo que es la cruz de Cristo. La obediencia de Jesús hasta la cruz, en muerte. Puedes escuchar muchos comentarios. Pero la obediencia de Jesús hasta la cruz, en muerte y resurrección, es el hecho más importante de toda la historia universal. Cuando algunos estudian historia y ven las cosas del pasado, como grandes personajes han hecho tremendas cosas, han hecho películas de ellos. Tremendos personajes que conquistaron el mundo conocido de esa época. Alejandro Magno, que tan solo 12 años conquistó todo el mundo conocido de su época, siendo joven, y se hablan y ha hecho películas. Cristóbal Colón también me impresiona cómo salir tremendo y descubrir. Y una cantidad de personajes. Pero este hecho de crucifixión, muerte y resurrección es lo más importante de toda la historia universal. Sobre todos los hechos que han ocurrido. Porque ahí Jesús da su vida para rescatarnos, para perdonarnos. Dice la Escritura, cuando Jesús estaba en la cruz e iba a morir, hay una frase que dice, entregó el Espíritu. No dice, le quitaron el Espíritu. Se le cayó el Espíritu. ¿Qué dice? Entregó el Espíritu. Tantas cosas ahí. ¿Por qué? Por amor, por obediencia, por humildad. Y lo entrega, ¿por qué? Porque Él es Dios. Lo entrega. Viene su resurrección y nos da vida eterna. Comienzan las buenas noticias, el Evangelio, que es vida eterna a todo aquel que cree.
Eso es el Evangelio. Da la oportunidad a todas las personas de tener vida eterna. Es tan importante el sacrificio de Jesús y la obediencia de Jesús, que recuerda que históricamente esto ocurrió el año 33 después de Cristo, de Él mismo. Es tan importante su sacrificio que validó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es decir, validó la salvación de las personas que estaban en su época, los apóstoles, por ejemplo, el presente de Él, el nuestro, el futuro, pero también los de su pasado. Validó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. O, dicho de otra manera, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando los judíos llegaban después de haber pecado con un corderito y sacrificaban el corderito y derramaban la sangre, era en espera de ¿qué? Del verdadero sacrificio, de Jesucristo, en espera. Se puede decir de otra manera también. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y resucitado, los sacrificios del Antiguo Testamento tampoco hubiesen servido. Jesús valida con su resurrección su pasado, su presente y el futuro. Todas las generaciones. Todas las generaciones. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, Jesús perdona nuestros pecados. Pero ocurre una cosa más hermosa, que es impresionante. Me gusta decirla, pero no quiero que la malentiendan. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, perdona nuestros pecados actuales. ¿Y cuáles también? Los pasados, sí, los pasados. ¿Y cuáles también? Nuestros pecados futuros. Jesús perdonó nuestros pecados de la próxima semana y del próximo año, hacia adelante. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando yo recibí a Jesús. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Es el poder del amor de Cristo, del perdón de Cristo. Entre paréntesis, si entendemos que yo debo seguir en arrepentimiento y en humildad hacia adelante. Porque si alguien escucha, Jesús perdonó todos mis pecados futuros, entonces hago lo que quiero. Vivo en desorden total, Jesús perdonó todos mis pecados. Es como, vendría siendo como una doctrina calvinista. Una vez salvo, siempre salvo. Puedo hacer lo que quiera. Pero debemos aprovechar la enseñanza de Jesús y su obra de manera como lo indica la Escritura. Sí perdonó esos pecados que vienen. Pero la Escritura dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tiene con Jesucristo. Debemos arrepentirnos, Él nos limpia de toda maldad. Dice la Escritura que es nuestro sumo sacerdote, que vive por siempre para interceder por nosotros. Entonces, si quiero que ese perdón dure por siempre en mi vida cuando recibí a Jesús por su obra redentora, si quiero que dure por siempre, voy a permanecer por siempre en el camino. Siempre les digo a los hermanos, yo recibí al Señor a los 22 años y he llorado más y sufrido más como cristiano que como no cristiano. Parece chocante lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y he tenido muchas tristezas y muchas angustias, pero todos mis sufrimientos, toda mi tristeza y todas mis angustias las paso con Jesús en el camino. A veces vemos muchas personas que por este tipo de situaciones creen que el cristianismo no es real en su vida y vuelven atrás y tienen problemas y dejan a Cristo y tienen sufrimientos y angustias y depresiones y dejan al Señor. Es peor. Yo quiero pasar todas estas cosas malas en el camino, pero también paso mis cosas buenas en el camino con Cristo, porque su obra redentora es para siempre, no es una emoción. Su obra redentora es eterna, hermanos, porque quiero llegar a la meta.
Ahora, hermanos, es interesante darnos cuenta de que Jesús tuvo este ejemplo de humillación, de obediencia, pero el verso 9 y 11 que acabamos de leer, también nos dice que tuvo su exaltación. Dice el verso 9 ahí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y ahí dice que toda lengua va a confesar a Jesús y toda rodilla se va a arrodillar delante de él. Dios le exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, Jesús vuelve a la gloria que tuvo antes. Porque la palabra dice, cuando él orando al Padre, glorifícame al lado tuyo, ¿con qué? Con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese hecho. Entonces Jesús, después de su humillación, de su obediencia, de su muerte, resurrección, después de haber sido siervo, vuelve a su gloria, vuelve a su majestad. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis y ves que los 24 ancianos se postran ante el trono, depositan sus coronas y no cesan de decir, santo, 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 ahí está Jesús. Debe ser algo impresionante. Debe ser tremendo. Debe ser tremendo ver la gloria de Cristo en el cielo. Por eso yo quiero llegar a la meta. Por eso que las pruebas y sufrimiento quiero pasarlas en el camino. No quiero parar en el camino. No quiero salirme del camino. Hay una frase que escuché repetidas veces, que son muchos los que corren, pero son pocos los que llegan a la meta. Hermanos, yo quiero unirme a ese coro celestial de decir santo, 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 al ver la majestad de Cristo. Y no nos va a aburrir. Y vamos a seguir el otro día, santo, santo, santo eres. Y vamos a cantar ese coro celestial, que en este momento no se puede descifrar porque está allá, ellos lo entienden. Allá lo vamos a entender. Vamos a unirnos a todas esas voces. Vamos a unirnos a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, a los apóstoles. Nosotros vamos a estar ahí. Y vamos a glorificar a Cristo por siempre. Porque Dios el Padre le exaltó. Pero ¿cuándo le exaltó? Después de su humillación. Ahora, quiero recordar el tema que me dio Ricky. Recuerda lo que hice por ti. En pocas palabras, es una gran obra. Mis palabras no alcanzan a hablar de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Crucifixión, muerte y resurrección. Dependemos de Él. Él hizo la obra. Él nos regaló la salvación. Después que entendemos esto, hermanos, nosotros debemos entender que el énfasis es en lo que Cristo hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros día a día. No en las obras que yo hago para Cristo. Si bien es importante obrar para Cristo, porque la palabra de Dios dice eso. Dice el libro de Efesios capítulo 2 que dejó obras para que nosotros anduviésemos en esas obras. Sí. Pero el punto es, no lo que hago por Cristo, sino por qué lo hago para Cristo. Aquí tenemos dos frases. Lo que hago por Cristo y por qué lo hago para Cristo. Todas las iglesias trabajan. Muchas iglesias hacen muchas obras. Si tú te das cuenta, el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, ellas no eran reprobadas por las obras porque obraban mucho. Hacían muchas obras, pero salieron la mayoría reprobadas, aún haciendo obras. El punto, hermanos, es que yo debo saber por qué obro para Cristo. Mi obra, mi llamado, mi ministerio, tengo que saber por qué lo hago yo. ¿Qué me motiva? A mí me motiva el estar agradecido de Cristo. Porque ya me perdonó y me salvó. Y me sigue perdonando. Y me levanta cada mañana y me sigue bendiciendo. Debemos tener, hermanos,
muy, muy claro esto. Porque si lo que te motiva a obrar en la iglesia es por ser alguien más, por competir, o por ganar cosas de Cristo, o por ganar favores de Cristo, estás viviendo en la ley. Si el énfasis es de tu vida obrar para Cristo por algo, estás viviendo una religión. Obramos, hermanos, porque estamos agradecidos. Por eso trabajamos para Cristo, por eso estamos en la villa del Señor, por agradecimiento, por el regalo que Él nos hizo, porque ha tocado en nuestros corazones, nos ha quebrantado. Y yo en amor y en agradecimiento respondo. La mayoría de la gente, no solamente hablamos a veces de católicos que hacen obras para ganar favores, en las iglesias evangélicas ocurre lo mismo. Gente que está obrando para ganar favores de Dios, sean materiales, espirituales, sociales, sentimentales. Y trabajan duro, mucho y mucho, mucho. Pero el motivo es equivocado. No están obrando en agradecimiento. Siguen viviendo en la ley. Estamos en los tiempos de la gracia del Nuevo Testamento, pero ellos siguen viviendo en el Antiguo Testamento por obras. Los cristianos estamos en la época de la gracia. Lo que nos debe motivar a todos a servir a Cristo es que estamos contentos con Cristo porque Él me amó. La Escritura que dice, Él nos amó primero. Él nos llamó, nos lavó, nos justificó, nos redimió. Lo hace todo. Él nos sostiene. Él me sostiene aquí en este momento. Él te tiene ahí, Él te trajo. Si no fuera por Jesucristo no hubieses puesto un pie en esta iglesia. No te hubieses levantado. Jesús te levanta. Jesús tiene el soplo de tu corazón en sus manos. Teniendo en cuenta que todo es la obra de Dios, hermanos, seamos agradecidos por Dios. Y lo que me motiva es su amor. Voy a orar para Cristo. Sí, voy a orar. Pero voy a orar porque Él ya oró por mí. Porque Él me convenció de pecado. Jesús me enamoró, hermano. Ese es el punto. Recuerdo su obra. Jesús me enamoró. A todos nos es difícil perdonar personas. A mí también. Y a todos nos es difícil hacer una que otra cosa para Cristo. Pero cuando me es difícil perdonar a alguien o hacer alguna cosa para Cristo, mi mente va al huerto de Getsemaní. Jesús diciendo, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino que tu voluntad. Jesús en la cruz. Y eso cambia mi mente y cambia mi corazón. Cambia mi actitud hacia mi prójimo. Jesús lo hizo todo. Jesús se entregó al máximo. Yo también, Señor. Entonces debemos tener bien claro por qué obramos y por qué vivimos. Si obramos solo por tener favores de Dios, vamos a vivir solo una religión y vamos a vivir vidas hipócritas. Y la carga se va a volver pesada, más pesada de lo que Dios lo ha entregado, porque Dios no quiere que sea así. Pero cuando se obra para Dios con motivos equivocados, la carga se hace pesada, en lo que sea que tú estés haciendo en tu iglesia. Porque estás llevando una carga que Dios no te ha dado. Pero cuando se responde al amor de Dios, porque conociste el corazón de Dios, conoce el corazón de Jesucristo, la gracia de Dios, ¿sabes qué? La carga se hace liviana, porque estás agradecido. Y destacas las virtudes de ¿quién? De aquel que te llamó. La Biblia lo dice. Somos llamados, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para destacar las virtudes de ¿quién? ¿Del pastor? ¿Destacar las virtudes mías? No, destacar las virtudes de ¿quién? De Cristo. Somos llamados para eso. Hablemos de la obra de Cristo. Estudiemos la obra de Cristo. Guardémosla en nuestra mente, en nuestros corazones. Y hablemos de su amor
cómo Él nos ama y cómo nos convence. La gente evangélica o cristiana muchas veces habla mucho de sí mismo. Habla de la obra de Dios. Pero tú te puedes dar cuenta inmediatamente que empieza a hablar de lo que ellos están haciendo por Dios. Recuerdo una vez que un pastor viejito habló, que se juntó con un pastor más jovencito. Y dice este pastor viejito que estuvo hablando con este pastor joven por media hora. Y lo escuchó media hora. Pero en media hora dice que este pastor joven hablaba solamente de lo que él hacía para la iglesia, de lo que él hacía para Dios. El pastor viejito le dice después de la media hora, yo le he escuchado a usted media hora hablar de lo que usted hace para Dios o por Dios. Ahora me gustaría escuchar hablar lo que Dios ha hecho por usted. A veces nos damos fácilmente cuenta el énfasis de algunos cristianos. Aunque son obras bonitas y son obras necesarias en la iglesia, pero empiezan a hablar cómo Dios los ocupa o lo que ellos han hecho para Dios o por Dios. Cuando ocurre eso, no está viviendo en la gracia de Dios. Está viviendo una religión como todas las religiones del mundo. Está viviendo una vida pesada. Está viviendo una hipocresía. Somos llamados, hermanos, a destacar las virtudes de Cristo. Y somos llamados, ¿sabe qué? A vivir la gracia de Dios. No merezco estar acá. Ningún pastor merece estar acá, ni merece su llamado, su pastorado. Y con mucho respeto te digo, tú tampoco mereces estar acá. ¿Estamos por qué? Porque Cristo nos ama nada más. Es tan simple. Estamos porque Cristo nos ama. Y nos sigue amando. Eso es, hermano. Sigo siendo un pecador perdonado. Y ustedes también siguen siendo unos pecadores perdonados. Que disfrutamos la obra de Cristo. La gracia de Cristo cada día. Y tenemos que alegrarnos en eso, de verdad. Disfrutemos, hermano, la obra de Cristo. La mayoría son jóvenes acá. Los pastores de Capilla Chile lo estamos poniendo viejos. ¿Ya? Nos están apareciendo enfermedades, problemáticas para enseñar a algunos. Y pienso que Dios va a levantar más hombres y mujeres que sirvan al Señor. Pero en este relevo tienen que recibir, hermanos, lo que hemos enseñado. Lo que el pastor Chuck le enseñó a Raúl, lo que Raúl nos enseñó a nosotros y lo que nosotros le enseñamos a ustedes. Enseñen la gracia de Cristo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo olviden. Si la gente conoce el corazón y la gracia de Cristo, va a ser fácil lo siguiente, y con esto termino. En el mismo capítulo, el verso 5. En el verso 6 dice, Jesús, el hecho de ser Dios, no estimó cosa a que aferrarse. Pudo aferrarse a ese tema, ser Dios. Si enseñamos la gracia de Dios, no vamos a estar comparando cosas. No me voy a aferrar a algo. Mi posición social, mis títulos, mi compromiso sentimental, mi novia, tu novio. No te vas a aferrar si conoces la gracia de Cristo. Lo vas a soltar. Lo vas a dejar ir, porque no hay comparación entre la gracia de Cristo y lo que tú te puedas afirmar acá. El verso 7. Si recuerdas la gracia de Cristo, como Cristo se despojó a sí mismo, no vas a tener problema
en despojarte de cualquier cosa, sacarte, eliminar. Aferrarse era afirmarse a algo. Lo suelto. Despojarse es sacarse algo. Si conoces la gracia de Cristo, no vas a tener problema en despojarte de lo que te está limitando. Si conoces la gracia de Cristo. Eliminar cosas o prácticas en mi vida que están en contra de la palabra de Dios y que me frenan el correr hacia Cristo y conocer más a Cristo. Me despojo. Verso 9. ¿Qué puede ocurrir también en nuestras vidas? Después de la humillación, como Dios, el Padre lo hizo con Cristo, lo exaltó. Cristo te va a exaltar. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar. Una promesa bíblica. Si conocemos lo que Cristo hizo por nosotros y sigue haciendo por nosotros, las demás cosas no serán tan difíciles, hermano. No serán tan difíciles. No actuemos al revés. Como que si la obra de Cristo depende de mí. Mi iglesia depende de mí. Mi vida espiritual está en las manos de Cristo y depende de Él. Recuerda lo que Cristo hizo por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz, por limpiarnos, por justificarnos, por redimirnos, por rescatarnos, por perdonarnos día a día, Señor. Que no se nos olvide nunca, Dios. Queremos responder a tu amor, Dios, por favor. Y queremos disfrutar de tu gracia, Dios amado. Por sobre todas las cosas, Dios. Y que no es la abundancia de nuestras obras, Señor, sino que es el motivo por el cual obramos para ti, Dios. En humildad, en sencillez, en obediencia y en amor, Señor. Que nunca se nos olvide, Dios. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.